Amigos del Buen Toreo, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast semanal, el rincón donde la pasión, pues, por la tauromaquia cobra cierta voz y el arte, pues, se sienta a veces a conversar. Hoy tenemos el inmenso privilegio de recibir a un invitado muy especial. Un torero que lleva la verdad, la pureza y el clasicismo por bandera, nacido además en esa cuna torera profunda e histórica que es Linares. Nuestro protagonista de hoy es ese sinónimo de hondura, de valor sereno y de un concepto que pellizca el alma de los buenos aficionados. Es un diestro que además ha sabido aguantar, forjarse en la dureza del banquillo y reivindicarse con rotundidad en plazas de máxima exigencia como pueden ser las ventas, demostrando que el toreo de quilates y de sentimiento siempre acaba pues abriéndose paso. Hoy vamos a sumergirnos en su mente, a hablar de vocación, de sacrificio, de triunfos, por supuesto, y de lo que significa jugarse la vida buscando la belleza delante de los pitones. Así que de verdad, Adrián de Torres, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias a ti, Raitor, por invitarme y poder compartir este tiempo contigo. Que como hacemos con todos, siempre que os entrevistan, pues os hablan de actualidad, de momentos puntuales. Y me gustaría, oye, pues que me cuentes un poco acerca de tus inicios, cómo fueron. Queremos saber tu historia. Al final, lo que esto se trata es de, oye, pues conoceros más en profundidad, saber vuestros orígenes. Y obviamente sabemos que eres de Linares, tierra torera por los cuatro costados. Pero me gustaría que me cuentes un poco, oye, pues cómo es ese Adrián de Torres niño, cómo empieza. Bueno, lo mío es curioso porque ya he dicho más de una vez que yo realmente no quería ser torero. Mi abuelo era muy aficionado a los toros, mi abuelo era, pues bueno, era el típico aficionado que en aquel momento, pues bueno, pues iba a todas las corridas de la provincia y iba con mi abuela, con mi tía Mina y bueno, y no se perdía ninguna corrida. Entonces, pues era muy, muy aficionado. Luego, pues igualmente, pues veía mucho en la tele las corridas de toros, la televisión y nada, cuando yo era pequeño me acuerdo que él quería, él, digamos, lo que he dicho, él veía los toros en la tele y yo, pues bueno, cuando los ponía, pues yo decía, abuelo, quítalo porque a mí me gusta, por los Simpsons, ¿vale? Entonces, nunca de pequeño me ha gustado los toros, nunca me ha llamado la atención. Es más, yo recuerdo que mi abuelo nos llevaba al colegio y siempre tenía la costumbre cuando nos venía a recoger de siempre a mi hermano y a mí decirnos torero, torero. Yo llegaba, abuelo, no me diga eso, no me diga eso que me da vergüenza, que yo no soy torero, que tal que cual. Y nunca me han gustado los toros. Entonces, bueno, mi hermano sí es verdad que quiso ser torero, pero le duró poco. Y bueno, y a raíz de ahí, pues de pequeño, pues no sé por qué, hubo un día que me empezó a gustar los caballos, pues, y, y bueno, empecé a montar a caballo. Y de ahí, pues bueno, no sé cómo fui a una corrida de toros. Eso sí es verdad que no lo recuerdo. No sé cómo apareció una corrida de toros y vi a José Tomás. Entonces ese día recuerdo que le pegó una cornada en los testículos a José Tomás. Y bueno, me impactó tanto lo que ocurrió ahí que me llamó muchísimo la atención como un hombre, un animal lo cogía como si fuese un muñeco de trapo y se levantaba como si no le hubiera hecho nada. Y seguir toreando y a mí eso me impactó mucho. Entonces, bueno, ahí tendría yo como 8 o 9 años y me lo tomé un poco en esa edad, con esa edad me lo tomé un poco como por época. La época de la feria que te daba el gusano otra vez y así estuve unos cuantos años hasta que ya con 12 años fui a una excursión con mi familia a Madrid y fuimos al Museo de las Ventas. Y allí, pues bueno, había ahí, ya me gustaba mi Manolete y estaba allí el traje de Manolete, el rosa palo, pero a mí el que me llamó mucho atención fue el de José Cubero el Gillo. Estaba allí el día de su trágica muerte y no se me va a olvidar, también estaba el toro burlero y estaba enfrente del traje del Gillo y bueno, y fue la pregunta que me hice, si yo iba a ser capaz de ponerme ante un toro, sabiendo lo que uno arriesgaba, ¿no? Que era su vida. Que ya no era que su vida, que un toro te puede coger, ¿no? Era algo muy fuerte, era salir un poco de la zona de confort y más la mentalidad de un niño, de pensar ya en la muerte y de pensar de que un toro te puede hacer daño, ¿no? Y no sé por qué, que me puse ahí
y dije: "Voy para adelante". Y ahí, a raíz de ahí, ya fue cuando me lo tomé muy en serio y bueno, cambió mi vida. ¿Y se lo dices a tu abuelo o no? Mi abuelo no se lo creía al principio. Mi abuelo tardó tiempo en creérselo, porque claro, yo de no gustarme los toros y gustarme, pues no me tomaba muy en serio. Hasta que bueno, ya en vez de ser el pesado diciendo torero, torero, era yo el que era pesado para decir torero, torero, que quería ser torero. Y ya bueno, mi abuelo conocía a un picado que se llama Manolo Montiel y le habló de mí: "Oye, tengo un nieto, quiere ser torero, tal que cual". Y bueno, y ya fui un tentadero a lo de Alfredo García Marchante, en paz descanse, y a raíz de ahí, pues me puse a Antona Becerra y mi abuelo desde ahí, pues confió en mí, creyó en mí hasta ahora. O sea que fíjate que, o sea, pasaste de que no te gustase nada a verlo en vivo y ya en vivo sí que te impresionó. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido José Tomás? Pues no lo sé, porque a mí es verdad que a mí me llamó la atención, a mí lo que más me llamó la atención, porque fíjate, no recuerdo si el cartel era Ponce con el Juli, y fíjate, eran figuras del toreo, ¿no? Y no me llamó la atención lo que es, o sea, a ver, me llamó mucha atención el toro, ¿sabes? Porque, claro, un animal tan fuerte. Y además me pilló en un sitio que veía cerca, que se veía de cerca el toro, Linares en una plaza que es muy alta, una plaza más bien baja, y ver los animales, lo ves todo muy cerca. Entonces a mí me llamó mucha atención el toro, pero a mí lo que realmente me impactó y dije, o sea, lo vi como algo fuera normal y fue lo que me llamó la atención, cómo le cogió el toro y se levanta sin mirarse y pegándole encima una corna y ponerse otra vez, ¿no? Entonces a mí eso me dejó como diciendo, esto es otra historia diferente a lo que es común en la vida, ¿no? Entonces, si hubiera sido otro torero, a lo mejor no hubiera sido torero, porque lo que me impactó fue ahí. Y a raíz de ahí, pues bueno, pues ya entiende lo que es el toreo, siente el toreo y tal, pero eso fue lo que a mí me marcó y me cambió por completo. Y después de eso, ¿cuáles son los pasos? Has hablado del tentadero este a raíz de ese picador, pero ¿cuáles son los pasos? ¿Escuelas taurinas? ¿Cómo se desarrolla? Sí, es curioso porque justamente el día ese que fui, al día siguiente otra vez fui a lo de Miranda y Moreno, también se me dio muy bien. Y ya coincidí con mi primer maestro que he tenido, que ha sido Pepe Luis Díaz Recio, que se marchó en el año pasado, en agosto, vamos, que falleció, y ha sido mi primer maestro, banderillero de José Fuentes, y fue, por así decirlo, como él decía, él fue el que me enseñó el A y U, ¿no? Del toreo. Y nada, al poco tiempo de ponerme ante las becerras, pues ese mismo invierno, o sea, eso fue en Semana Santa, cuando me puse por primera vez delante. Y luego, pues ese finales de verano, primero de otoño, creo que fue cuando empecé a conocer a Pepe Luis, y ya en invierno empecé a entrenar con él. Y ya, bueno, pues ya empecé a ir a los tentaderos con él, de Tapia. Mira, él tenía muy buena relación con Paco Álvarez de la Mezquita, que era el que nos orientaba de campo por todos lados. Y bueno, y así pues empezamos entrenando, empezamos yendo al campo, las cosas muy bien. Estoy hablando del año 2005, 2006, claro, 2006 entero. Yo por primera vez me puse en el 2005, por primera vez delante de una becerra, en el 2006 pues fue todo de Tapia, iba a todos lados de Tapia, de verdad. Hice muchos tenteros de Tapia, yo hice mucha Tapia en la provincia de Jaén. Y bueno, ya fue cuando debuté en el 2007, sin caballo, cuando maté mi primer becerro. Y bueno, y ahí ya quien me echaba una mano era también Paco Aro. Realmente se unió al equipo de Pepe Luis. Y luego ya, bueno, toreé una infinidad de novillas, toreé muchas novillas, toreé cerca de 30 y tantas novillas sin caballo. Y al año siguiente fue cuando toreé en un pueblo de Sevilla, me vio el maestro Fuentes, y fue cuando empezaron a apoderarme el maestro Fuentes, Pepe Luis Díaz y el maestro Pepe Luis y Paco Aro. ¿A qué año has dicho que fue la primera vez que fuiste a un tentadero? En el 2005. Pero, ¿te das cuenta de la velocidad con la que hay de todo? Sí, fue muy rápido. Fue 2005, 2006 y en 2007 debutar sin caballo. Pero es que Fue, de fue ahí muy a rápido. la alternativa hay un trecho muy corto. Bueno, yo la tomé en el 2012. O sea, Pero 7 tampoco. años pasar todas esas etapas me parece que es Sí, bastante rápido. sí, fue muy rápido.
Luego, por otro lado, cuando después de la alternativa, pues ha sido más lento, ¿no? He tardado mucho tiempo en torear más seguido. Pero sí, al principio pues fue todo muy rápido, fue todo, estuvo todo muy bien hecho. La preparación sin caballo fue muy buena. Y luego en caballo, hasta que estuvieron ellos, que fueron en el 2009 hasta finales del 2010, ¿no? Hasta finales del 2009, perdona. Y ya después, pues ya pues estaba Intro Vicente Bolívar, que es la persona que es la que me acompaña siempre, es mi amigo de confianza, que está de aquí desde 2010 conmigo, es mi amigo, y bueno, y ya con él, pues bueno, pues ya he hecho también muchas cosas, ¿no? Hasta llegar a Matador. ¿No pasaste por, no pasaste por ninguna escuela taurina? Sí, pasé por la escuela Torina de Jaén, pero fue algo muy, Aitor, fue algo muy, me apunté en el 2005, recuerdo, pero iba, pero habitualmente a mí, yo de la escuela Torina le puedo decir que toreé dos novillas. Una Becerra, que era la que se hacía en Andalucía, la primera, o sea, la Becerra de Andalucía, que toreé una novilla, me clasifiqué, entré a una semifinal. Y después creo que toreé una novia en Torres. Ese fue mi debut vamos, mi debut de luces. Y yo creo que ya después de eso no he toreado ninguna novilla. Posiblemente a lo mejor en la Tarfe, pero muy poco. Es que no, es que yo la escuela torina, es que yo, de momento Pepe Luis se centró conmigo y Paco Aro estuvieron conmigo, entonces no me hizo falta una escuela taurina para torear. Fueron esas dos novillas que además fueron las primeras novillas que toreé. Ya el resto todo me lo hicieron ellos. De que eso, hoy en día, yo me planteé, es que sin escuela taurina, fíjate que tampoco pasan tantos años, han pasado, pues eso, pues 15 20 años, pero en ese poco tramo, hoy en día sin escuela taurina no vas a ningún lado. Ahora mismo sí, porque ahora, por desgracia, se hacen más clases. Por suerte y por desgracia, por suerte porque los chavales torean, pero por desgracia, antes se hacían muchas más novias sin caballo. Sí, es verdad que ahora, si no hace una clase práctica, es inviable montar novias sin caballo si no tiene una ayuda eh, económica, sea de una empresa o sea de un ayuntamiento, ¿no? Evidentemente, para montar novias sin caballo. Pero sí, esa época se daban muchas novias sin caballo. En mi época se daban muchas novias sin caballo. Posiblemente antes de mi época se daban muchísimo más, pero sí. Pero con eso, y es una pena porque, bueno, porque hay muchos chavales que están muy preparados sin caballo, están para debutar con caballo y por el hecho de que no tienen el boletín, no debutan con caballo. Ese es el único problema. Cuando realmente ves luego después novillas, clases prácticas, por ejemplo, como la de Canal Sur, que echan pedazos de novia que posiblemente rocen a veces a una corrida de toros de plaza de tercera, y no es entendible que no haya un boletín para los chavales, porque es que eso es ya debería de contarle un boletín de novia picar. Yo entiendo entonces que en la provincia tu aparición fue un poco sorpresiva, ¿no? O sea, si al final no te tenían tan en el radar, ¿no? De al final, oye, pues cuando estás en una escuela, pues ya se rumorea, hablan los maestros, tal, pero al final estás un poco como tapado. No, no, porque sí es verdad que yo, pues bueno, en aquella época la mezquita era muy sonado, el toreo paraba todo el toreo. Entonces, yo de momento cuando empecé a torear en el campo de Tapia, mi nombre sonó muy rápido. Y claro, y aparte también te ayuda que estaba Paco Aro, que estaba Pepe Luis, que luego ya estaba el maestro Fuentes. Entonces sí es verdad que mi nombre sonó muy rápido, mi nombre sonó muy rápido. Entonces no estaba, por así decirlo, tapado. De momento, te digo, yo toreé dos tentaderos, tres, y al quinto, el sexto yo ya estaba ya con Pepe Luis. Y ya mi nombre sonaba, pum, 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 pum. Me acuerdo en el 2005 me ofrecieron debutar, matar un novillo. Ya me ofrecieron un par de veces matar un novillo, pero el maestro dijo que no, que había que esperar un año más. Estaba, verdad que estaba muy nuevo, si es que no había toreado. Cuando me ofrecieron matar un novillo, yo creo que había toreado 10 vacas de tapia. Y el maestro tuvo ahí cautela. El maestro Pepe Luis tuvo mucho cautela y en ese aspecto sí me cuidó y me tapó en el sentido de preparación. Que al fin y al cabo, yo con el maestro Pepe Luis o sea, yo, claro, antes del maestro Pepe Luis, yo no sé coger una muleta. O sea, yo cuando fui los dos primeros tentaderos, era de lo poco que mi abuelo me podía decir que mi abuelo no fue torero, ni fue aficionado, que bueno, que en su época quiso ser novillero. Pero te estoy hablando con mi abuelo tenía 14 15 años.
Entonces, pues bueno, pues fue todo, sí, fue todo muy rápido y bueno, y la suerte mía fue el maestro Pepe Luis, que fue quien me enseñó a torear y siempre buscando el torear bien. Porque ¿quién era tu referente en aquel momento? Porque imagino que tendrías que tener cierto espejo. Sí que siento que, como dices, has sido autodidacta total, ¿no? Porque al final cuando uno está solo, por así decirlo, no está igual con un... No sé cómo decirlo. Cuando uno está en una escuela taurina, yo creo que es un producto quizá más comercial, porque un profesor, con todo el cariño del mundo, no se puede dedicar plenamente a ti, ¿no? Sino que tiene que dedicarse a más gente. Pero en el sentido de que, oye, ¿qué referentes tenía Adrián de Torres en aquel momento? Manolete fue el referente que me marcó muy, muy de pequeño. Y fíjate que ya conocía a José Tomás, pero recuerdo un vídeo que además salió en la época que yo empecé a ser torero, que se llamaba Toreros para la Historia. Y ahí salieron de Manolete, de Rejuri, del Gallo, de Gus Romero, de todos los toreros. Pues yo creo que el de Manolete me lo vi, no sé, al menos sin exagerarte, 120 o 120 y tantas veces. O sea, ese vídeo lo tenía triturado, incluso creo que se me rompió de tantas veces ponerlo. Porque lo ponía muchas veces, recuerdo de llegar al colegio y ponerlo, y al día siguiente ponerlo otra vez, y ponerlo otra vez, o sea, es que me lo sabía de memoria. Entonces Manolete ha sido el referente, por así decirlo, que me ha marcado como la primera fuente donde beber y sobre todo de admirar. Porque bueno, sí, igualmente admirar a los toreros, pero de admirar de verdad, de por su personalidad, por su entender cómo era como torero. Y a mí eso, pues bueno, pues fue lo que me marcó el camino al principio. Y luego, ya cuando empezó a torear más sin caballos, fíjate que fue ya en el 2007, porque da la casualidad de que el año que yo empiezo a torear, que en el 2007 es que el año que José Tomás reaparece, que también fue el 2007. Entonces fue que yo empezara a torear y reaparecer. Entonces ya fue José Tomás lo que me marcó mucho, ¿no? Ya empecé a verlo más actualmente, ya veía lo que hacía y tal, y ese fue ya, pues bueno, el torero en el que también me marcó. Y luego también, bueno, el Maestro Fuentes, también otro torero que me gustaba mucho, mucho verlo y bueno, y bebía también de esa fuente. Ahora sí que es curioso todo lo que ha influido Manolete en Linares. O sea, me parece una barbaridad. Sí, yo sigo pensando que Manolete dejó su sangre en la arena y gracias a su sangre, pues yo creo que hemos salido a día de hoy 21 matatornos. Yo creo que Manolete ha hecho mucho por Linares y creo que los toros de Linares tenemos que estar muy agradecidos a Manolete porque después de aquello, Linares fue un icono taurino muy, muy, muy importante, no solamente en la feria de Linares. Mi abuelo me contaba que la gente paraba en Linares para hacer los tentaderos que se hacían ante la provincia de Jaén, que se hacían muchísimo. Entonces Manolete marcó mucho, muchísimo. Cuéntame un poco la etapa esa sin caballos, cómo se desarrolla, cómo la recuerdas. Es la etapa quizá más sana, más, no sé, quizá más inocente, ¿no? En la que uno vive. Sí, sí, la verdad que fue una época. El 2007 me cambió mucho porque bueno, de no torear a torear 30 novillas fue algo que realmente pues me cambió mucho. Y bueno, había mucha exigencia por parte mía primero y bueno, luego por parte recuerdo de Paco Aro, que me exigía muchísimo, los tentaderos, las novillas, que por una parte me vino bien para también yo crecer. Y bueno, fue una etapa eh, más que bonita, la vi como más de proceso, de procesar. Yo es que tanto mi etapa como de novio sin caballos como de noviero con caballos, no ha sido etapa de disfrutar, ha sido etapa de formarme como torero. Ah, igualmente lo disfrutas, ¿no? Porque estás formándote como torero, pero no terminaban de investirme los novillos, me cogían mucho. eh, No estaba uno de soltarte y disfrutar. Entonces, no tenía el oficio que realmente a lo mejor tenía que estar. A mí me costó mucho trabajo coger el oficio. Supongo que ahora entiendo por qué, por mi manera de querer interpretar toreos. Y bueno, y fue una etapa pues muy de formarme como torero, de hacerme hombre, porque también me hice hombre, y dentro de la dureza
Y dentro de la presión que a lo mejor sentía en esos momentos, a mí me ha servido muchísimo como torero y como persona. Informarme muchísimo. En mitad de la faena hacemos un alto para hablarte de un auténtico tesoro de nuestra tierra, la colmena de Doña Melosa, el lugar donde la miel sigue haciéndose como siempre, 100% natural, pura, sin aditivos y con ese respeto absoluto por las abejas y por el campo que tanto valoramos. Más de 100 años de tradición avalan un producto que sabe a dedicación, a oficio y a sostenibilidad. Cuando eliges la colmena de Doña Melosa, eliges apoyar a una empresa local que cuida lo suyo y lo nuestro. Descubre su miel y todos sus productos en lacolmenadedoñamelosa.com. En aquella etapa imagino que ya, porque hay muchos toreros que cambiáis el nombre artístico, tú ya te cartelas como Adrián de Torres. Sí, porque mi apellido son otros. Y bueno, y me acuerdo que estaba hablando con Pepe Luis y me decía, ya Adrián, pero es que su apellido no son muy toreros, tal. Y digo, bueno, maestro, pues mira, yo tengo el apellido de segundo de mi abuelo, que se llama, mi abuelo se llama Rul de Torres. Digo, y mira, a mí de Torres, a mí me gusta, maestro. Ah, pues a mí también. Pues venga, pues te vamos a poner Adrián de Torres. Y a raíz de ahí, pues, lo tengo grabado ese día, estábamos en la plaza entrenando, no se me olvidará, y lo estábamos hablando y no se me olvida nunca tengo esa imagen grabada. Y estaba yo con la muleta en la mano, no se me olvidará. Y se lo dije, digo, maestro, Adrián de Torres, pues Adrián de Torres, pues ahí te va a quedar, con Adrián de Torres. Y a raíz de ahí, pues ya, me anuncié con ese apellido. ¿Pero cuál es tu primer apellido? Yo soy Garrido Rull. Entonces, claro, Garrido y Rull no era un nombre. Luego, fíjate, ha salido Torres con Garrido, ¿no? Pero que en esa época, pues bueno, Pepe Luis me dijo, "Ya", yo no estaba muy convencido porque tampoco me llamaba mucho la atención. Y encima Pepe Luis me decía que no, que es un torero, que tal que cual, pues ya me condicionó, ¿no? Mis pensamientos me condicionaron. Entonces, pues dije, mira, maestro, pues mi abuelo se llama de Rul de Torres. De Torres yo creo que es un apellido bonito. Pues sí, pues mira, de Torres es diferente, tal. Y ya pues, fue por lo que me anuncié como de Torres. Te quería hacer una pregunta curiosa, si la quieres contar o no, antes de pasar al tema con caballos. El tema de la coleta. Es un dato, o sea, una cosa muy curiosa que te he visto. No sé si cuál es el motivo, si lo llevas haciendo siempre o por supuesto te gusta. A mí, desde que empecé, hasta antes de torear novia sin caballo, me gustaba. Incluso, fíjate, recuerdo que tenía un amigo, mi amigo Pablo, que otro chaval que quiso ser novillero, que era de mi época. Me llega un día con una coleta de estas que te ponía. Yo no sé si recuerdo si tú lo has vivido, porque tú eras más joven que yo. Era una coleta con una pinza que te colocaba en el pelo y te lo quitaba y te lo ponías. Y mi amigo la compró, se la dieron, no, es que yo no lo recuerdo. Me acuerdo que llegó un amigo mío y dice, mira, me compré una coleta para ponerme, lo que pasa es que a mí no me queda bien porque tengo el pelo muy corto, tal que cual. A ver si te queda a ti bien. Y me la puse. Me acuerdo, una noche vieja. Fue una noche vieja, pero antes de yo torear, o sea, yo a lo mejor creo que eso fue en el 2005, 2000, sí, 2005, antes de yo ponerme delante una becerra, creo, el 2004. Y me la puse y me gustaba. Y yo decía, joder, pues me gusta. Además, le hizo su trencita y tal. Y me la puse, de estas que se quedaban ancladas. Me la puse ese día y ya me la quité, porque mi madre me decía, eso está muy feo, tal y cual. Y ya me lo quité. Y a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención. Y yo siempre, como he tenido el pelo largo, recuerdo que en mi época de matado de toros, o sea, no, antes, de la última época mía de novillero y de matado de toros, quise dejármela, pero me la dejaba más que para torear. Como yo tenía el pelo largo, pues entonces solamente mi hermano me hacía la trenza. Mi hermano se hace trenza y eso, y me la hizo, pum, pum, y me la dejaba. Y estuve así, pues bueno, tomé la alternativa y yo lo que dejé de hacérmela. Ya no me la hice. Yo creo que tomé la alternativa con ella y ya no me la hice más. Y ya viviendo aquí en San Lucas, el mandrillero que va conmigo, el pollo, la tiene. Bueno, tiene una trenza súper larga. Y me vino otra vez ese y digo, coño, digo, parece que es una señal de que tengo que volver a hacer. Y a mí siempre como me ha gustado, y dije, vea, pues me la voy a hacer. Y ya me la dejé. Fue en el 2019 cuando empecé a dejármela y ya llevo pues casi, sí, vamos, 7 años. Llevo con la coleta. Digo porque no es igual, porque igual te evocaba a toros antiguos o- No, es algo porque me llamaba de verdad, de pequeño me llamó la atención. Incluso después yo vi al Pana, vi a Morante, se dejaban, y yo no era consciente, yo no pensaba ni que, ¿sabes qué te quiero decir? Es como, no sé, una coleta. O sea, yo creo que no la asocié ni con el toro en aquella época cuando me puse eso, ¿sabes? Fue algo que no sé, que me llamaba mucho la atención y con el tiempo, pues bueno, me la dejé, como he dicho antes, de matar toro.
Y ya después, bueno, en el tiempo ya más tiempo de matador, pues ya me la dejé yo lo que es, dejármela natural, ¿no? Y ya la tengo y la verdad que a mí es una cosa que la tengo en verdad ahora desmontada, pero cuando toreo me la vuelvo a montar. Y es una cosa que a mí me gusta mucho, la verdad, es una cosa que me gusta llevarla y me siento cómodo. Etapa con caballos, quiero que me la cuentes porque pisas plazas de cierta relevancia, bastante relevancia, y quiero que me cuentes un poco yo cómo la vives, la etapa ya donde se empiezan a poner las cosas serias, desde el principio en tu caso además, y quiero que me cuentes un poco esa etapa porque normalmente ahí es cuando ya, como quien dice, cuando ya vas a examen, ¿no? Cuando si vas para adelante o vas para atrás. Ujú. Sí, es verdad que yo noté mucho el cambio, de sin caballo con caballo lo noté una barbaridad, lo Hombre, noté es a tu mucho. favor, yo creo, ese tipo de embestida, ¿no? ¿No notaste igual Sí, para tu... fue, por eso te digo, fue en mi favor porque sin caballo embistieron al novillón muy rápido y el cambio fue muy grande porque, claro, en el momento que podías picarlo, el toro se... y mi concepto pues le venía mejor. Entonces, por eso digo que fue un cambio muy grande. Pero claro, también es verdad que yo debuté con caballo en Valencia, después toré, me acuerdo que toré en Guarromán y en Blanca, que las novillas eran muy normales, pero ya de momento empecé en Calamocha, de Calamocha empecé de Villar Prado a Azuqueca de Henares, de Azuqueca de Henares no me acuerdo ese año donde me toré en Guadarrama. Ya en verdad, de momento, boom, me echaron el toro. Y al año siguiente igual. Y yo creo que en mi carrera, vamos, en lo que es el espacio de noviero con caballo, novillas buenas, a modo, fue el Algemesí, en Guarromá y en Blanca. Los demás todos eran pedazos de novillas y vi el toro siempre, del noviero con caballo, vi el toro muy pronto, que me vino muy bien porque luego sí es verdad que de matado de toros no me ha, no me ha costado ni mucho. O sea, dicen que muchas veces de con caballo a matado de toros hay un cambio, yo no lo noté, la verdad. No lo noté. Entonces, pues yo creo que eso también me influenció muy para bien. Ahora, ¿cómo recuerda uno esa primera novillada fuerte que mata? Porque imagino que tienes que tener un nivel de inseguridad, por mucha técnica que tengas, pero si vas a un pueblo, como puede ser esto, Villa del Prado, y te ves esa novillada en el corral, o la ves salir, no sé si ibas al sorteo, igual gracias a Dios no ibas y te la encontrarás en la plaza, pero imagino que tienes que, no sé, te tienen que dar las dudas, el miedo, el a ver si estoy preparado o no, y por eso también el miedo de que estás matando prácticamente, bueno, no, prácticamente no, un toro, porque ese tipo de ferias está matando toros ya no de tercera como decía antes, de segunda, Pues mira, incluso de primera. recuerdo esa novillada fue en Calamocha. Estaba con en ese momento estaba el ayuda limpiando porque habíamos traído de antes en Blanca y estaba limpiando los trastos y tal. Y estaba allí en el pueblo y le digo, y yo nunca, de novillero no era nunca de preguntar cómo era la novillada ni nada de eso, pero ese día no sé por qué me dio por preguntarle. Le dije, oye, ¿cómo es la novillada? Y me acuerdo que me mira y se me queda así mirando y me dice, nada, una corrida de toros buena del Plaza de Tercera. Digo, ah, bueno. Digo, ah, pues mira, me mata una corrida de toros Plaza de Tercera. Y cuando sale esa pedazo de novillada, me acuerdo de las monjas, que fue una corrida de toros de Plaza de Segunda a pasar. Y además me echó mano dos o tres veces. Pero dos o tres veces, vamos, ¿Abrías me plaza echó tú? mano. No, yo que ese día toré yo quiero recordar con Juan Luis Rodríguez, que es un matador de Albacete. Y, y el otro torero era el hijo de Justo Benítez, pero ahora no recuerdo su nombre. Y toreábamos una novia de las Lo digo monjas. por Y yo si era te dio tiempo a. Pues te dio tiempo a ver un poco el panorama por dónde iban a ir los tiros. Cuando ves los toros de claro, los compañeros, yo era el tercero, porque yo ya te digo, había toreado tres novillas con esa cuatro. Claro, yo empecé a ver a los novillos, pues bueno, pues lo veía fuerte, tal y cual, pero bueno, mm, no era una cosa que yo dijese, oye, te impactas, joder, digo, una corrida de toros, digo, no, a ver, el plazo de tercera, digo, pues es grande. Y luego ya cuando termina la novilla, dice, no, es que no es una corrida de plaza de tercera, es una corrida de plaza de segunda pasada, ¿sabes? Entonces, pues bueno, pues ahí empezó y además me acuerdo, estuve muy bien, lo que pasa que sí es verdad que el problema mío era la espada. A mí tanto sin caballos como con caballos me hizo pasar mucho la espada. Entonces, si yo hubiera matado bien los novillos,
oye, hubiera aquello funcionado de otra manera en el plan de que hacer el esfuerzo, de que te jugaba la vida y lo pinchaba. Y era como otra vez, y otro día más, y otro día más. Entonces, si haces lo mismo y los matas, por lo menos te lleva la sensación de... Eso sí es verdad que me repercutió mucho la espada. Pero bueno, que fue mi primera novia fuerte y ya fueron todas seguidas, ¿sabes? Entonces, tampoco te creas que después dije, hasta llegar al GMSI, pasaron, no sé si fueron ese mismo año, pasaron 4 novillas. Pero claro, 4 novillas que eran zángana, pero zángana de verdad. Em, quiero que me hables un poco de la alternativa porque, claro, yo en aquella época pues no, todavía no estaba yo muy metido en el mundo de los toros, pero te quiero preguntar, imagino que sí, ¿no? Imagino que tu intención no era tomarla allí, en Cazorla, o sea, con todo el respeto para el pueblo, sino que Linares Mm. imagino que sería tu primera opción. Sí, por supuesto, mi pensamiento era tomar Linares, a mí me hacía ilusión tomarla en Linares, pero bueno, las circunstancias pues no se dieron. Y en el trayecto de yo querer tomar alternativa a Linares, me ofrecieron Cazorla. Y bueno, un cartel con el maestro Padilla, con el maestro Fandi. La verdad que la plaza se llenó. O sea, yo tenía mucho ambiente, yo de novillero tuve mucho ambiente en la provincia y sobre todo en Linares. Y la verdad que recuerdo una tarde de que fueron muchísimas personas, muchísimas personas. Yo creo que fueron más de 1000 personas de Linares. Como te digo, la plaza de Cazorla se llenó, prácticamente. ¿Recuerdas lo que te dijo Padilla? Sí lo recuerdo. La verdad que me dijo, el sacrificio es parte de la gloria, da tu 100%, que todo tiene su recompensa. Te recuerdo perfectamente que tuvo unas palabras muy cariñosas conmigo, estuvo toda la tarde muy cariñoso, también el maestro Fandi estuvieron los dos sensacionales conmigo y, y bueno, y fue pues una de las tardes porque bueno, que esperas durante mucho tiempo conseguir, ¿no? Incluso fíjate, no es una tarde, esperas conseguir porque te hacen matar toros, pero no es una tarde que yo me llevo de disfrutar. Oye, la tarde de la tu alternativa, vale, pero lo disfruté. O sea, yo no, por ejemplo, esa tarde no la disfruté, lo disfruté como decir, ya consiguió ser matador, que es un paso que es el siguiente nivel. Pero no lo disfruté como cosa de decir, disfruta mi alternativa. No estuve a gusto esa tarde. Sin embargo, después de matador está muchísimo más a gusto, muchísimo más tarde. Em, ¿Te has sentido bien tratado por Linares? Por los aficionados, sí. Luego ya, independientemente por la empresa, es diferente. Sabemos cómo funciona la empresa y bueno, de momento, pues mira, yo tendría que haber tomado alternativa a Linares porque es que yo tiene ambiente. Es que no dijésemos que yo fuese un torero que estaba ahí pidiendo una oportunidad para que, o el típico torero que llevó años de novillero con caballos, quemado, y no te quieren poner y tal que cual, y a lo mejor lo puedes llegar a entender, ¿no? Pero es que yo, el año anterior, o sea, yo tomé el 12, o sea, 2 años antes que corté una oreja en Madrid. Y incluso o sea, no di vuelta al ruedo porque yo era muy cabezón y no las daba. Pero yo hubiera dado muchas vueltas al ruedo en Madrid en noviero. Yo fui 6 tardes de noviero a Madrid. Y entonces tenía mucho ambiente. O sea, mi problema era la espada, porque yo hubiera cortado unas pocas orejas en Madrid. O las circunstancias, pues bueno, por H y por B, pues la empresa no le cuadró en ese momento, pero era algo que no se entendía. Porque te digo, yo es que en Cazorla llevé más de 1000 personas. Recuerdo que fueron más de 1000 personas. O sea, recuerdo, a mí me decían amigos míos que fueron. Claro, porque es una carrera convencional, había atascos. Hubo atascos de una zona de Linares a Cazorla en un tramo de no sé si era Úbeda o por ahí. Hubo atascos de coches, de que había muchos coches, caravanas de coches que fueron de Linares y también de los alrededores, no solamente de Linares. Em, yo te quiero hacer una pregunta que es un poco curiosa, pero si hubieras nacido en Sevilla, ¿crees que te hubiera ido las cosas diferente? Eso no se sabe, Aitor, eso es algo que, bueno, que no lo sabes bien, cómo te hubiera funcionado, dependiendo del concepto que uno tenga como torero. Pero sí es verdad que hay sitios en los que empuja más a los toreros, ¿no? Hay el aficionado o por interés empuja más al torero, ¿no? Pero que
No sé lo que hubiera pasado, la verdad que no hubiese. Yo lo que sé que yo soy muy consciente del momento en el que estoy, soy muy consciente de lo que la vida me está llevando y sé que y siempre he sentido que todo pasa por algo. Entonces, muchas veces nos desesperamos muchísimo, perdemos la paciencia. Yo he pasado por muchos momentos de desesperación. He tenido que aprender a tener paciencia y a la vez de tener paciencia, tener seguridad, porque muchas veces de tanta paciencia te acomoda donde estás, ¿no? Y tienes que saber que la paciencia te tiene que servir para esperar, no para acomodarte. Entonces, buscar ese equilibrio de decir, yo espero, pero sabiendo que tengo que dar el paso. Para cuando llegue, dar el paso. Entonces, creo que eso ha sido fundamental y eso es algo que durante estos años de no torear, pues me ha servido y me sigue sirviendo. ¿Pensaste que iba a ser tan largo el parón? Porque yo creo que es que ha sido extremadamente largo, quizá. Sí, totalmente. Lo que pasa es que ahora te das cuenta y por parte era necesario. Por parte era necesario, por ejemplo, el hecho de confirmar la alternativa en Madrid era necesario. O sea, tomo la alternativa en el 2012 y llevaba desde el 2014 queriendo tomar alternativa, digo, queriendo confirmar la alternativa en Madrid. Hasta el 2022 no confirmé. Son 9 años, ¿no? Entonces, pues 8 o 9 años. Claro, y en esos tiempos, el 14 queriendo confirmar, en el 15 queriendo confirmar, en el 16 queriendo confirmar, en el 17 queriendo confirmar, y en el 18 estuve a punto de confirmarla y no se dio, y le doy gracias a Dios porque no se diera, porque es verdad que Madrid, eh, yo he estado por también, como torero, he estado en varios tramos, en querer torear y luego darme cuenta en torear para realmente funcionar. Que muchas veces es muy diferente una cosa con la otra. Y los toreros, por la falta de madurez y por querer torear y también te enfocas mucho en tus compañeros que torean y tú no toreas, te entra esa ansiedad, pero luego después de torear, pero luego después tienes que torear sabiendo que sirve para algo, no sirve para torear solamente, ¿sabes? Nosotros, claro, somos toreros, queremos torear, pero realmente tenemos que estar preparados para cambiar nuestra vida, no para que estemos anunciando un cartel y toreemos. El hecho de venir a San Lucas, que ya me fue en el 2019, me vino muy bien para entender que la oportunidad hay que aprovecharla para funcionar, no para estar anunciado y qué bonito el toreo. Eh, por eso digo que es una suerte, porque yo si hubiera ido en el 2018 no hubiera llevado la preparación que después tuve en el 2022. Sobre todo por, primeramente, la madurez y segundo, que yo no sabía cómo realmente quería torear hasta que no vine a San Lucas Barrameda. Todo un proceso en esta vida, todo un proceso. Lo que hay que tener esa paciencia con lo que he dicho antes, con la seguridad de que cuando llegue la oportunidad hay que dar el paso, pero sobre todo sabiendo el concepto, sabiendo el camino que uno quiere llevar. Claro, pero eso es muy fácil decirlo ahora. Me refiero. em, Ahora habrá muchos toros en la situación que has estado tú que estarán diciendo, es que es terrible. O sea, 10, bueno, desde la alternativa hasta la confirmación hay 10 años. Es que 10 años es muchísimo. Y toreando, pues, dos, tres corridas de toros. Yo recuerdo una en Medina de Pomar que era un auténtico suicidio. Eso fue en el 2017. 2017, en Corrido Medina de de toros que Pomar, no sí, cabía sí. ni por los corrales. Sí, una fue de Pérez, no, de Pereda no, fue de Julio la Puerta. A mí me tocó un jabonero y me tocó uno negro que yo el toro ese pesaba, no sé, a lo mejor digo una barbaridad, pero yo me acuerdo que era muy, muy, muy grande. Ese toro puso pesa 620 kilos. O sea, la de cara fue la corrida muy normal, pero de peso fue una barbaridad. Como de grande, fue una corrida de toros de cuerpo de cualquier plaza de toros de primera. Como de Madrid, perfectamente, hubieran entrado. De todas formas, en estos años, imagino que en ese tramo tuviste, imagino que dedicarte a otras profesiones, ¿no? No, nunca. Tuve la suerte, he tenido siempre la suerte de mi familia apoyarme en todo y bueno, y siempre pues no me ha hecho falta, por así decirlo, trabajar. También no era una persona gastosa, era una persona muy simple en la manera de vivir, no era una persona que pedía, si pedía era para pedir un capote de una muleta, que no he sido una persona oye, que me gusta viajar, que me gusta.
he sabido que no era el momento, he sabido que he respetado los tiempos, no me he tomado, no he, no me he aprovechado de la situación, no me he aprovechado de mi familia, sino que he sido responsable, he pedido para vivir y para seguir estando en el Toro. Entonces sí es verdad que si no hubiera sido por mi familia, eh, no hubiera sido posible haber estado aquí en San Lucas, ni mucho menos. Al final viene a San Lucas, tiene una serie de gastos. En un principio estaba aquí una prima mía viviendo y vivía ahí, y entonces claro, no te cuesta casi nada, aparte, quitando la gasolina y lo poco que le ayudas para comer. Y ya después, bueno, me tuve que ir a un piso y ahí sí es verdad que, bueno, que ya tiene una serie de gastos y aunque yo, pues bueno, estaba a lo mínimo y tal, pero al final tiene esos gastos que necesita la ayuda de tu familia. Y bueno, siempre vamos, estoy agradecido y estaré agradecido a mi familia porque si no hubiera sido por ellos, pues hubiera sido imposible, ¿no? ¿Y ha habido momentos de pensar en terminar y cortar esto Sí, ya? muchas veces, muchas veces porque era muy duro aguantar eso. Y un año, otro año. Y era duro por la frustración, porque te frustra, porque ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Te hacen muchas preguntas, te hacen muchas... eh, es muy difícil. Era muy difícil, muy difícil, muy difícil, pero claro, pero es que después te das cuenta que es necesario, porque es un proceso que realmente vas creciendo, vas creciendo, vas creciendo, y hasta que te das cuenta de que estás creciendo, es que la frustración te tapaba muchas otras cosas. Por eso a mí San Lucas me vino muy bien, porque San Lucas me quitó las gafas esos que llevaba. Me dijo: La realidad del toreo", fíjate que yo había toreado muchas novias con caballos, o sea, me cogían mucho los novillos, o sea, sabía lo que es la realidad del toreo, pero no tenía la madurez suficiente de entender que había que torear para realmente cambiar tu vida. Entonces, el hecho de llegar a San Lucas a mí me destapó muchísimas cosas que llevaba desde que voy a tomar alternativa hasta que he ido a San Lucas, que no es que estaba jugando al toro, pero como que no estaba realmente, no estaba viendo la realidad del toreo. ¿Sabes? No lo estaba realmente viendo. Entonces, hasta que llegué a San Lucas y vi la realidad del toreo, y conforme la realidad del toreo, pues me he ido formando. Ahí pues siempre lo digo y siempre lo tendré que decir, a mí el que me puso a caminar en ese aspecto y me hizo ver las cosas fue el pollo, el bandillero que viene conmigo, ¿no? Porque él pues venía de estar con Pablo Aguado, de Emilio de Justo, sabía cuál era la realidad y tú lo veías y él te lo inculcaba y siempre te decía que sí, que entrenaba un día bien de salón, que iba cogiendo cosas y dice, yo entraba bien de salón y me decía, sí, sí, pero luego después hay que hacérselo al toro. Eso que tú estás entrenando hay que hacérselo al toro, ¿sabes? Siempre me inculcaba mucho el toro, el toro, el toro, porque es verdad que luego el toro es más duro, nuestra profesión, lo que muchas veces nosotros nos exigimos en la preparación, en entrenar, todo lo que tú quieras y nos preparamos para que cuando salga el toro, pero que luego al final, y Corbacho decía también, o sea, que es duro de verdad el toro. O sea, yo puedo poner a un torero a hacerle cosas muy duras, pero es que el toro luego es más duro. Y uno se prepara para que cuando salga el toro, pues la dureza la lleve de otra manera. San Lucas me vino muy bien para todo ese tipo de cosas. Por eso creo que fue necesario. Fue necesario y la verdad que me alegro por los años que he tenido que pasar por ahí, porque ha sido un proceso de madurez, de darme cuenta de lo que realmente quiero, que Dios me ha ido dando las cosas poquito a poco, pero realmente es como yo he ido asumiendo también las cosas y como bien me ha venido. Entonces, eh, ha sido un proceso necesario, totalmente. Porque en Sanlúcar imagino que ahí habrás coincidido con... Es que hay una cantidad de profesionales allí, imagino que también te hace vivir de otra forma, ¿no? De una forma completamente diferente la tauromaquia, ¿no? Sí, porque claro, yo estaba en Linares y estaba solo. Entonces, bueno, veía la tauromaquia a mi manera y llevaba lo que es el proceso de no torear, lo llevaba a mi manera. Entonces, veía los toros y veías que estaban toreando a tu compañero y no, pero es que aquí también fue otro golpe de realidad porque yo no se me olvidará, en agosto, era agosto, eh, claro, aquí en San Lucas en invierno entrenan 20 toreros. Aquí además, vamos, ahora mismo entrenan muchos toreros, pero en esa época creo que entrenaban mucho más gente. Y yo recuerdo de estar la plaza llena entrenando y llegaba agosto y entrenar yo solamente, me acuerdo, con el Coli, un chaval que era banderillero, que en ese momento era novillero, y entrenar los dos solos, en todo el mes de agosto. Y ver a todo el mundo toreando y nosotros entrenando, y yendo a entrenar como cualquier otro día normal.
Entonces eso también te hace también ver la verdad también del toreo, ¿no? Em, ¿Y qué punto de influencia ha tenido también en tu carrera Curro Díaz? Porque en Linares sois los dos referentes que hay. Curro Díaz, fíjate que tiene unos cuantos años más que tú, pero todavía sigue de moda, que es una cosa que es muy curiosa, que la analizamos con él aquí en su momento, que es curioso que es de los pocos toreros veteranos que todavía tienen seguidores fieles. Imagino que también influiría mucho en tu forma de ser, en tu forma de comprender la tauromaquia y también el hecho de que los dos sois referentes de la ciudad. Sí, Curro es un torero que siempre desde que era novillero lo he admirado muchísimo, porque, bueno, para mí ha sido en el escalafón el torero más distinto que hay. O sea, ve a Curro Díaz y no le puedes decir que se parece a tal o cual, sabes que es diferente en todos los aspectos, ¿no? Em, y a mí lo que me sorprende de Curro, la verdad, que fíjate que Curro ha pasado por muchas etapas, es que nunca se ha aburrido y siempre se ha adaptado a todos los tiempos, ¿no? Siempre con su tauromaquia y luego un tío muy fiel a su concepto, a su manera de interpretar el toreo. Y me sorprendió muchísimo, muchísimo, muchísimo y te vale porque te vale como persona y lo admiras, ¿no? Porque dices: "Joder, el día de Madrid, yo sé la relación que él tiene con su padre". Bueno, todo el mundo lo sabe, pero yo lo sé porque yo lo he vivido. Y yo sé que su padre era, por decirlo así, diciendo de manera bonita, era su ángel de la guarda. Entonces, no es fácil y tu padre se muera un viernes y tú vayas un domingo a torear cuando has pasado toda tu vida con tu padre. O sea, tentaderos, corrida de toros, festivales, esto, lo otro, tal. O sea, todo con tu padre, todo. Y que esa persona no esté ahí. Y me sorprendió muchísimo la actitud que le echó a la tarde de esa positividad, de esa alegría. Lo vi en el peto de caballo el tío como si no hubiera pasado nada. Y luego torear como sabemos cómo torea. A mí la verdad que Curro es un tío que admiro muchísimo y es un tío que sé que lleva la profesión muy, 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 muy por dentro, pero que luego lo que es el sufrimiento no lo muestra afuera y eso para mí es de torero. Em, Mucha gente habla de que tu tarde de la resurrección de Adrián de Torres fue la tarde de Madrid. Yo creo, vamos, para mí, igual me equivoco, la tarde de resurrección de Adrián de Torres fue la de Cinco Villas, el rancho, ¿no? Por así decirlo, de Luis Marco. Totalmente, totalmente, Aitor. Para mí la tarde que me hizo no solamente resucitar, sino también la tarde que mucha gente me conoció y sabe quién era fue la de Cinco Villas, con el toro Iñaki de Fernando de la Mora. Yo, fíjate que me acuerdo, pues la televisaban por Tauronet, aquella plataforma tan. Además, era una época en la que había pocos toros. Estábamos, yo creo que cerca de la pandemia, en pandemia, o muy cerquita, no tengo. Y recuerdo que se televisaba, aquí era de noche, y me acuerdo verla. Y te voy a ser súper sincero, para mí, esa tarde, lo que yo vi fue incluso mucho por encima de lo que hiciste en Madrid. O sea, no sé si ha sido. Luego te haré la pregunta, no que te anticipes, ¿no? Pero yo creo que habrá sido las tardes más importantes de tu vida. Sí, totalmente. Fue una tarde importante porque, claro, yo venía de estar 4 años sin torear ni un toro. Había toreado creo que un festival, había toreado, pero nada, en el 2019. Y claro, de no torear nada, encontrarte con una ganadería de Fernando La Mora, que es la que mata las figuras del toreo en España, perdón, en México. Vamos, los toreros de españoles, figuras, van allí a México y matan la de Fernando La Mora y tú encontrarte allí y salirte ese toro, pues imagínate, fue el darte de todos estos años que uno lleva sin torear y también el proceso que uno lleva y el entrenar y prepararte y el crecer como torero y tal, es como que le dio sentido a todo lo que había hecho anteriormente, ¿no? ¿Cómo surge eso? ¿Cómo consigues, bueno, eso, cómo se cierra esa contratación? Porque al final es un poco extraño, ¿no? Al final un torero que está toreando poco en España, de repente le ponen en Cinco Villas. Sí, fue porque, bueno, yo tengo a un amigo que se llama Antonio Romero y también tengo a Arturo Macías, que es matador de toros mexicano. Bueno, los dos son matadores de toros, los dos, tanto Antonio Romero como bien conocéis a Arturo, que lo conoceréis más. Em,
pues realmente fueron los que me echaron una mano a hablar con la señora Lucero, que fue la que, bueno, que me pasó Antonio Romero, me acuerdo, me pasó el contacto y yo, pues bueno, la escribí a la mujer, la llamé. Me pidió unos vídeos, se los mandé, tal. Y bueno, y al cabo del tiempo, eso fue en octubre o noviembre, en diciembre recuerdo que hablé con Arturo Macías y me dije, pues mira, estuve hablando con la familia con la familia de Cinco Villas, con la señora Lucero, y me dijeron que bueno, que no sabían si iban a contar conmigo, pero que ahí estaba. Entonces, yo era que ahí Arturo me echó una mano porque le habló muy bien de mí. Y bueno, y a raíz de ahí vinieron a España, me vieron con dos toros y ya, pues bueno, pues me pusieron en el festival y me pusieron la corrida de toros, ¿no? Entonces fue algo que, como volvemos a hablar, son tantas puertas que uno llama que al final, pues, de las 1000 que llama, pues la 1001 es la que te abre. Aparte, claro, no sé si eras consciente, pero hay muchísimos toreros que aquí son figuras que llegan a México y esas embestidas les desbordan. O sea, no es una embestida tan sencilla, es una embestida compleja, muy despaciosa, la que hay que tener un valor tremendo para aguantársela. Y como digo, yo he visto figuras máximas aquí ir allí e ir a tarde de avisos y silencios constantes. O sea, y de toros al corral, vamos, o sea, que es una experiencia que desde fuera suena muy bonita. Decir que ese rancho es una pasada, es una joya, pero, pero que es complejo comprender esas embestidas. O sea, imagino que justo para tu concepto, oye, pues imagino que es una forma de revalidarlo, ¿no? Pero no es una embestida nada sencilla. Sí, es verdad que, la gente se piensa además me lo decía el maestro Jesús Conde cuando coincidí en ese viaje, cuando decidí con él, me dijo, es que la gente se piensa que viene aquí a México a que le salga el toro, bueno, por el toro que a mí me salió, ¿no? Pero claro, hasta que me salió Iñaki, que fue el último toro que toré, porque yo fui allí, no sé si toré, no sé, toré 7, 8 toros, hasta llegar a ese toro. Y yo decía, joder, qué duro. O sea, entonces que el toro de México, el malo es muy malo, es mucho más malo que el de España. Pero de verdad te lo digo, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, luego el toro bueno es aquello, pues bueno, es para soñar el toreo. Y recuerdo eso de que es muy duro. En México el toro malo es muy complicado, muy incierto, muy. Encima tiene ese genio de manso. El toro de mexicano malo es muy malo. Yo creo que es más malo que el de España. Lo que pasa que, bueno, que me salieron, claro, yo estaba ya un poco frustrado porque yo decía, joder, vengo aquí en México, piensa lo que hablamos, de que te va a salir el toro tal y cual. Pero bueno, yo seguía para adelante, seguía para adelante, seguía para adelante. Y ya bueno, fue por cuando me salió Iñaki, que ya yo creo que fue un poco. Además, tengo el recuerdo de torear mi primer toro, de no servir el toro. No fue malo, fue el típico toro que no tuvo fuste el toro, fue una burra vistiendo. Y me acuerdo que estaba en el callejón, porque además eran 8 toros, porque éramos 4 toreros, y yo era el último. Y recuerdo de estar en el callejón y, claro, y acordarme de todos los años que llevaba en San Lucas, de todos los años que llevaba a la espera de una oportunidad, y ya era el último toro. Y para que veas que luego Dios es grande. Porque estaba yo así y yo decía, bueno, claro, aquí, digo, después de tanto tiempo, de estar entrenando, de toda la gente me está apoyando y me ha apoyado, vengo aquí a México, ¿qué hago aquí en México? No tiene sentido. Estaba deprimido de decir, no sé qué hacer más, ¿sabes? No sé qué más hacer, qué camino tirar, que no sé qué. Claro, todavía no había salido el toro. Y ahí fue cuando realmente ahí estaba la respuesta de Dios, ¿no? Cuando salió Iñaki, y me acuerdo que lo paró con el capote y tal, y bueno, y pasó lo que pasó. Que yo terminé la faena y yo, de verdad, que la disfruté muchísimo, porque la disfruté muchísimo, pero no sabía que iba a tener tanta repercusión. Tuvo mucha repercusión, es más, fíjate que ese año fue cuando toré la Copa HNE y toré el Linares, que llevaba sin torear Linares 8 o 9 años también. Entonces, pues fue todo, pues, para mí fue algo muy bonito. La tarde de Cinco Villas fue de las tardes más importantes porque a día de hoy ha sido el toro que me ha hecho más disfrutar toreando. Y luego fue la tarde que me hizo empezar a darle una vuelta a mi profesión. Que fíjate
que cuando aquí estuvo Diego Silvetti hace bien poco, hablábamos de la, por desgracia, poca repercusión de los triunfos en América. Pero ese triunfo tuyo en América tuvo muchísima repercusión. Yo recuerdo que en redes sociales salió por todos lados. Yo tuve la suerte de verlo en directo por televisión, ¿no? Por la guía plataforma. Pero me acuerdo que tuvo una repercusión seguramente en los últimos años de la que más de América. Y fíjate que tampoco era una plaza, pues un Aguascalientes, un Ciudad de México, ¿no? Pero tuvo una repercusión. O sea, fíjate lo importante también de la televisión, ¿eh? Ojito, ¿eh? Muchas veces Mm, hablamos. Pero sí que es cierto que esa corrida yo creo que es de las que más repercusión ha tenido en los últimos años de América. Aquí en Europa, por lo menos. totalmente. Totalmente, porque es que coincidía que es que no había toro en ningún lado, no había toro, no había toro en ningún lado. Y claro, eso ya hemos salido de la pandemia. Y como hablamos, a veces por la televisión a veces es muy positiva y sobre todo para los toreros como que no están vistos y que no están reconocidos porque se dan a conocer. Entonces, a mí eso me vino de categoría. A mí eso me vino de categoría porque nadie me conocía y bueno, y torear ese toro así de esa manera, pues a mí me puso, vamos, me cambió de no tener nada a raíz de ahí hacer 3 corridas de toros, ¿no? ¿La cabeza ese toro te la llevaste? No, yo no se la corté, se la cortó Don Luis. Don Luis Marcos fue quien se quedó la cabeza. Además, allí en México es súper rápido. O sea, tú cortas cabeza y al mes, mes y medio tienes la cabeza, o 2 meses no tienes la cabeza, porque yo ya el próximo viaje que hice ya me encontré con la cabeza de Iñaki. Y claro, yo no, en ese momento no me acordé de cortar la cabeza. Y luego después yo, con la sorpresa que me dijo el señor Lucero, pues porque yo entrenaba en un saloncito que tienen ahí ellos, y me dijo el señor Lucero, pues ahora cuando llegue al salón te va a encontrar una sorpresa. Y cuando llegué me encontré el toro. Y me dio mucha alegría de volver a encontrarme con él. Contar, porque después de 5 villas, por supuesto, se genera un ambiente mucho más fuerte de Adrián de Torres, mucho más intenso, pero sin duda, al margen de también Linares, Madrid es la que cambia las cosas. Y quiero que me cuentes un poco cómo te sentiste en la tarde de la confirmación, sobre todo, y las posteriores, que también han sido muy importantes. Bueno, después de bastante tiempo que no confirmar alternativa a Madrid, pues llegó a Madrid. Llegó en un momento de, bueno, de tener muy claro la manera de que quiero yo torear. O, claro, llegué también muy nuevo porque yo toreé la corrida de 5 villas, toreé Linares, toreé otra corrida de toros, toreé la Copa Chenel, toreé Cenicientos, otra corrida y ya Madrid, ¿no? Y claro, y en un tiempo muy largo entre corrida y corrida, que no fue todo seguido. Entonces, bueno, pues me pilló preparado, como he dicho, en plan de cómo quiero torear, pero sí es verdad que no con el oficio que realmente uno va rodado. Pero bueno, recuerdo una tarde que para mí fue muy importante porque fue una corrida de toro de Adolfo y salió un toro que tuvo ese fondito de poder torearlo despacio. Y bueno, me llevo naturales de los que yo busco, ¿no? De lo que yo sueño. La pena fue la espada esa tarde, ¿no? Porque yo creo que si lo hubiera matado le hubiera cortado una oreja con mucha fuerza. Algunos dicen que dos, no lo sé, pero una seguro con fuerza la hubiera cortado. Y luego, bueno, fue esa tarde, después fue cuando corto mi primera oreja en Madrid, que fue el domingo de Ramos. Después de esa tarde cojo la sustitución en San Isidro, sustituyendo al maestro Padilla, perdón, al maestro Fandi, y doy una vuelta a ruedo a un toro de Fuentimbro. Y bueno, ya no vuelvo a Madrid hasta el 15 de agosto, que fue cuando me ofrecieron la corrida de José Enrique Valdefresno. Y bueno, ahí fue cuando le corté la oreja. Y bueno, al año siguiente pues me sirvió para torear 2 corridas de toros, ¿no? Que fue la del 23 y la de y la del 21 de mayo. Claro, a esto voy. En el 23, tu última tarde, si no me equivoco, en Linares, em, sales a hombros, no has vuelto. En el 23 sí que sido que toreas en Pamplona, en Teruel, si no me equivoco también, en Vic. Sí, sí. Las cosas tampoco es que o sea, son corridas muy exigentes, o sea, el triunfo normalmente es prácticamente un milagro, se dan bien las tardes. Sí, yo en En Vic el le corté una oreja. 24, En Vic corté una claro, oreja a un encima toro. en Vic cortas una oreja, Sí. a los de, yo creo que era Jonet, ¿no?
Sí, al Leyones. Em, y posteriormente, ¿cómo se explica que en el 24 solo haya una tarde que es Madrid y un festival? Y no vuelves a Vic, que se supone que Francia normalmente eso sí que lo respeta, y más en Vic, que en Vic en un año natural, una feria, una oreja, dos, tres, como muchísimos lo que se corta en toda la feria. No vuelves, no sé si, ahora te quiero preguntar por qué, no sé si a lo mejor te llamaron y llegaste a ningún acuerdo, no te quiero preguntar. Y, bueno, vamos a ir paso por paso, pero quiero que me cuentes primero lo de Vic, por qué no vuelves, siendo como si quien dice Francia, ese respeto a la meritocracia, que me cuentes un poco primero eso, y luego te voy a hacer la siguiente pregunta, que es la que ya jamás comprenderé. En Vic corto la oreja en el año 2023, como he dicho, y en el 2024 pues, no tengo ninguna llamada de Vic. O sea, a mí no me llaman, ni tuvimos conversaciones, nada, nada, cero. O sea, pudo ser, no sé, igual, ¿eh? Por querer pensar que ellos pensasen que ese toro era de dos. Sí, es que si me dice a mí que un toro que no tiene ni uno era de dos, es que yo ese toro, había estado en Madrid jugándome la vida y luego después llegué a Vicky y hice lo mismo con ese toro de Jonet. O sea, es que ese toro no tiene ni un muletazo, o sea, ese toro no era fácil ponerte ante ese toro. Yo ese toro no lo vi de dos, y si es de dos, no sé, a lo mejor Yo, por entiendo buscar el un toro de otra argumento manera. que pueda tener ese club taurino que son tan toristas, ¿no? Por buscarle No, alguna vuelta, porque el hecho de ni llamarte me parece extrañísimo. fue muy raro, que la verdad que fue algo muy extraño. No sé, a lo mejor tampoco me vieron como torero de lo que ellos buscan, porque yo no me considero un toro de lidiador. Y a lo mejor pues no le encajaba eso. O sea, yo hice lo que sé hacer, o sea, ponerme allí y que sea lo que Dios quiera. Me acuerdo de ese toro que ese toro encima es que no humillaba. Es que no humillaba. Y además era el típico toro que llevaba tiempo sin pasarme. Que me había pasado anteriormente de novillero con una vaca que es de ese tipo de toro que pasa mirándote. O sea, pasaba como mirándote, como diciendo, sí, estoy pasando, pero sé que tú estás aquí, ¿sabes? Y no me echó mano porque, bueno, no era el momento de. O sea, no me tocaba que me cogiera, pero que el toro estaba marcándome en cualquier momento que me iba a trincar. Y el toro no fue un toro de dos. Para mí no fue, yo creo que Y, es difícil cortarle una oreja a un toro de esos. pero, y claro, y ahora te voy a hacer la pregunta que esa sí que jamás la comprenderé. Cortas una oreja en Madrid, no surge nada, yo puedo comprender que más o menos las ferias puedan estar perfiladas, pero en 15 de agosto algo debería salir, digo yo. Vale, vamos a imaginar que no surge nada. Pero es que al año siguiente tampoco. O sea, al año siguiente te sirve para, que estamos hablando ya del 25, para ir a Madrid dos tardes, que sí que eso está, me parece oye, pues eso sí que es de agradecer y de respetar a Madrid. Pero el resto de ferias, salvo Villacarrillo, que sucede a final de temporada con esa alternativa que al final no se dio de Pedro Gallego y tal, em, o sea, ¿qué pasa ahí? O sea, no comprendo nada. No sé, imagino que tú lo sabrás mejor que yo, le habrás dado 1400 vueltas más que yo seguro, pero... y no es por darte bola, todo lo contrario, o sea, me parece que es un poco extraño, muy extraño, de cortar una oreja en Madrid. En el año siguiente tres corridas, de las cuales dos son en la misma plaza, en Madrid. Pues voy a volver a lo de Vic, quiero que se me ha ido una cosa, porque fíjate si lo de Vic. Yo entré en Pamplona por lo de Vic. O sea, yo ya estaba en Madrid, toda la cosa que yo me acuerdo que hablaba en ese momento con quien era mi apoderado, con Santi, y dije, he hablado con lo de Pamplona y está complicado porque tal. Y lo de Pamplona, una parte de la comisión fue a Vic y me vieron en Vic y después de cortar orejas fueron cuando me pusieron en Pamplona. Para que tú veas, ¿sabes? Porque si yo realmente ese toro hubiera sido de dos, hubiera sido no me hubieran puesto. Y fue a los. Yo creo en Vic, me acuerdo que yo traigo en Madrid el 21 y Vic creo que fue el 24 25 de mayo, no quiero recordar, y a mí me llamaron el 27 el 28 a los días, a nada. Me llamaron para decir, oye, trae la de cebada. Y me dijeron, después me dijeron, tú has toreado en Pamplona porque estuviste bien en Madrid, pero lo que hizo confirmar que toreas en Pamplona fue lo de Vic. ¿Sabes? Entonces, eso fue a mí lo que me extrañó también al año siguiente que pasase eso en Vic. Y bueno, y volviendo a lo de que la segunda pregunta que tú me has hecho, pues yo tampoco lo sé, la verdad. Es una cosa que tampoco entiendo. Tampoco he pedido explicación, ni tengo por qué pedir explicación. Es una cosa que es lógico que un torero que ese año corta una oreja en Madrid y después da una vuelta al ruedo. Y luego, bueno, ¿y qué más? El 15 de agosto corta una oreja. Y en el caso, por ejemplo, de Linares, a los 15 días se caen dos toreros y no lo tres.
no tiene sentido. Como no tiene sentido en Linares, como no tiene sentido en Baeza, como no tiene sentido en Úbeda, como no tiene sentido en Jaén, como no tiene sentido en quitando Carrillo, como no tiene sentido las demás plazas, ¿no? Porque al final en la provincia de Jaén, pues yo tengo hay varios pueblos y hay 10 o 15 corridas de toros, más o menos. Más arriba, más abajo, 10 o 15 corridas de toros. Y de 15 toras, una puede haber dado motivos que es entendible que en la posición de antes de torear Dime a México es entendible que no te pongan, porque bueno, no estás toreando. Incluso hay gente que se puede pensar que estás quitado, pero después de dar argumentos, de dar hechos, es algo que no nunca he sabido entender, y Torre. Era una cosa que tampoco una cosa que me paro. Confío que todo es por algo, que todo pasa por algo, tengo mucha confianza en eso y no gasto energía, no gasto realmente energía en eso. Gasto energía en realmente evolucionar como torero, en crecer como torero. Sé y estoy completamente convencido que mi momento va a llegar y ya está. Y Dios sabe cómo hace las cosas y Dios sabe hacer muy bien lo que es lo que le toca a él y yo tengo que hacer muy bien lo que me toca a mí. Entonces, pues, mientras que tenga claro eso, sé que las cosas van a salir en su momento. Y ya llegando al 26, no tenías de momento, bueno, no está anunciado nada todavía oficial. Sí que es cierto que entras por la vía de la sustitución en Villaseca, imagino que también tuvo que ser un poco sorpresa. Y, y esa tarde los titulares de los copas. O sea, imagino que después de esto, volviendo a ser un poquito, ¿cómo decirlo?, bien pensado y con buena fe, pienso que te habrás tenido ya alguna oferta, alguna llamada de cara a esta temporada. Quiero pensar. Sí, ya, bueno, te llaman, te están llamando, te llaman y te están llamando, pero bueno, todavía no es como aquel que dice hay algo cerrado, ¿no? Pero bueno, te tantean, te hablan, te llaman y bueno, es verdad que te cambia. El hecho de a mí la tarde de Villaseca me ha venido muy bien porque, claro, eh, estaba desaparecido en el mapa. Entonces te vuelve otra vez a poner en que la gente sepa oye, que estoy aquí, ¿no? Y que sigo aquí y que lo tengo claro que mi momento va a llegar y eso pues me ha venido muy bien, ¿no? De cara incluso para hacer campo, porque hasta para hacer campo hoy en día está difícil. Y después de Villaseca, pues oye, pues me ha salido bastante tentadero. Entonces, pues bueno, sé que esto ha sumado y es parte del proceso y es un paso más a lo que realmente yo voy buscando, ¿no? Pues para finalizar te voy a empezar a hacer las tres preguntas clásicas que hacemos a todos los que paséis por aquí. La primera que te voy a pedir es que me cuentes a ver si te ocurre, bueno, que me cuentes lo más extraño que te ha pasado en una plaza de toros. La cosa más rara que hayas vivido. La cosa más rara que haya vivido en una plaza de toros, no sé decirte, tío. A veces tengo buena memoria para algunas cosas, pero para otras tengo mala memoria, pero ¿qué te puedo decir, tío? Joder, me has Eh, pillado. a ver, pues siempre suele pasar pues eso, algo con el público, eh, algo con los toros también que salen de corrales, con compañeros, eh, antes de hacer el paseillo, en el propio paseillo, eh, llegando a la plaza. En todo ese tipo de momentos siempre suelen pasar cosas un Bueno, por poco. decirte algo, no sé si puede valer, pero yo tenía mucha amistad con el de Toros de la Plata, con Trapote, Pedro Trapote, pero el hijo. Tenía muchísima amistad y el hombre ya falleció además, el año 2021 falleció el hombre. Además, recuerdo que es que me echó, llevaba tiempo sin tentar allí y siempre le decía, Pedro, llevo sin ir a tentar a tu casa un montón de tiempo, tal y cual, no sé qué. Pues a ver si viene, a ver si viene. Y él se aporta siempre conmigo de categoría, pero de esto es un tiempo que tú estás parado y ya pues como que él también yo pienso que vería que no estaba toreando y digo, ¿para qué le voy a echar un tentadero si tampoco le va a valer para torear? Entonces era como que, y no me acuerdo perfectamente que me llamó para tentar en el 2021 y me echó 2 toros y el pobre a los 2 semanas se murió. Y parece como que algo que me tenía que, ¿sabes? Antes de fallecer tenía que hacerlo. Y bueno, eso no tiene nada que ver con lo que te iba a decir. Y entonces yo tuve una novia suya en Morazarzá.
Total, que yo vi al pato de caballo, lo saludo, lo abrazo, oye, Pedro, tal, cual, venga, mucha suerte, tal, que cual. Y, y estoy, creo que mato mi primer toro, o sea, sí, mato, o sea, yo era el tercero, se matan los tres primeros toros, y de esto de que, bueno, de que había como un descanso, o sea, creo que había un descanso o algo de eso, o quiero creer que había un descanso, y estoy sí apoyado en la barrera y veo un monosabio con lo que es la escoba que se utiliza para quitar la sangre y para quitar lo que tal de la lidia. Y me quedo así mirando y yo digo, pero si parece a Pedro. Claro, vestido de monosabio. Pero yo digo, no creo, ¿no? Digo, no creo que sea Pedro. Digo, si es que me recuerda a Pedro. Y el hombre ahí vestido de monosabio. Yo digo, joder, digo, pues si no es Pedro, es gemelo suyo, vamos, está que igual. Y después ya terminé la novilla, o sea, de esto de que yo a Pedro lo veía porque más o menos estaba sentado cerca, pero en ese momento como que no lo miré, pero no caí que fuese Pedro. Y ya en ese momento, es verdad que a lo mejor miraría, pero no estaba, pero claro, no lo asocié con eso. Y después al rato vuelvo a mirar y ya veo a Pedro en su sitio de ganadero. Y digo, no, no puede ser, digo, si está ahí. Y ya luego al rato me dice Vicente, este hombre me dice, ¿has visto lo que ha hecho Pedro? No, pero ya terminando la novilla, ya yendo de viaje para abajo. Digo, no, ¿qué ha hecho? Y diciendo, nada, que se ha visto en Buenos Aires. Digo, ya me extrañaba a mí, digo, cuando yo lo he visto, digo, pues se parece Pedro y estaba ahí sentado y ahora lo veo ahí. Pero me quedé flipado y dije, que el hombre, ¿sabes? Pedro yo de, de las personas que era genio y figura hasta la sepultura, ¿sabes? Tenía un tío que te encantaba escucharlo hablar de toros, que te encantaba escuchar, hablaba muy bien siempre de sus amigos, hablaba muy bien siempre de la vida, una persona que siempre tenía una pasión por el toro. Y bueno, y es verdad que cuando falleció, pues yo tenía contacto con él, no un contacto muy directo durante un tiempo sí, pero luego después no tanto, pero sí es verdad que lo añoré muchísimo cuando falleció y sé que mucha gente que era amigo suyo lo añoraron muchísimo porque era amigo de su amigo. Y bueno, y si puede servir como anécdota, pues fue esa, porque es que seguro que tengo más anécdotas, pero es que me has dejado, me queda en blanco con esa pregunta. Y no creo que sea el primero que le pase. No, no está claro. Pues te voy a hacer ahora las otras dos. Quiero que me cuentes la mejor corrida de toros de tu vida y la peor. Tanto no vale el comodín de está por llegar, ni la buena ni la mala. Decirlas hasta ahora, la mejor y la peor, con total honestidad. Sí, yo creo que para mí la mejor tarde, por así decirlo, puede ser que tenga 2 tardes, pero sí es verdad que yo enfoco más la de Cinco Villas, por el significado en general. Luego también tengo la de Cenicientos. O sea, esa tarde también fue muy importante. Y luego la peor tarde, pues, que tú te vayas con la sensación, pues, yo creo que fue la tarde que toré en esto, es que no me acuerdo ya ni del pueblo, del nombre del pueblo. Y que la toré en lo de 2023. Sí sé que fue televisada por Telemadrid, y no me acuerdo cómo se llama el pueblo. ¿Sarria? Sarria creo que era. Un pueblo de Segovia, creo que es. Esa de las tardes que te vas tú sabiendo diciendo, yo aquí no tenía que haber estado. Por decir una tarde, esa es la peor tarde que he tenido. ¿Y esa por qué? ¿Qué pasó? Pues de las tardes que ni estás tú a gusto con los toros, luego también un público un poco duro, eh, muy en contra de los toreros. Bueno, fue una tarde que se juntó todo. Cuando un día te levantas y se junta todo a la contra, lo mismo que a veces se junta todo a favor, pues ese momento se junta todo a la contra. Y fue una tarde que las que yo vi de que dije, no tenía que haber venido. Pues la verdad que, Adrián, te quiero dar las gracias por este rato, por este tiempo que has podido estar con nosotros. Decirte que, oye, que para mí es un auténtico placer, oye, poder estar contigo. Decir que, mira, que yo no veo muchas correas por televisión, pero aquella de Tauronet, de Cinco Villas, ha sido de las que uno guarda para el recuerdo sin haber estado y con la pena de no haber podido estar presente en ese momento. Sí que es esto que tengo pendiente un viaje a México, es uno de los sueños que tengo y poder ver toros en esa plaza me parece un ambiente completamente diferente. Decirte de verdad que es de admirar encontrarse gente con tanta humildad, sensibilidad y forma de afrontar la vida, hasta en momentos más delicados. O sea, el tema de que cuentes con tanta naturalidad el hecho de esperar y de la paciencia me parece que es
una virtud que hoy en día aparece cada vez menos. El tema de las prisas es el día a día nuestro. Así que de verdad te quiero dar las gracias, la enhorabuena y toda la suerte del mundo para una temporada que espero, como te he dicho antes, que esté plagada de llamadas después de la tarde de Villaseca. Pues nada, muchísimas gracias a ti, Aitor, por contar conmigo y nada, esperamos que nos veamos algún día en una plaza de toros, porque sé que también eres buen aficionado y te escapa a todos lados. Y bueno, a ver si coincidimos por alguna plaza del norte, o bueno, que tú viajes al sur, que también coincidamos, ¿no? Que también sería buena señal, ¿eh? Así que nada, volverte a decir que gracias a ti, que es un placer que un chaval tan joven haga un programa como este, que es tan importante para todos los toreros, porque al final es un programa que tú estás moviendo y está teniendo mucha difusión y sobre todo para gente joven, que es lo más importante. Y nada, que también te deseo mucha suerte con tu programa, que va a seguir creciendo y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Adrián. Un fortísimo abrazo.